Parece que hay un problema ahí con el audio. No sé si puede probar de repente, Andrea, sin audífonos. De repente no está haciendo contacto ¿Me o está escucha? muy bajo. Hola, hola. Sí, ahora sí, mejor. Ahora sí. Ok. Sí, ahora. Bienvenida, Andrea. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, aquí en esta charla de mujeres que trabajan en tantos ámbitos diferentes, pues me siento honrada y siento que de alguna manera me toca ponerle el color del, del arte y del circo a esta charla. Quisiera preguntar, ¿hay la posibilidad de que yo pueda compartir pantalla para mostrar algunas imágenes? Claro que sí, Andrea. Ahorita te apoyan en eso. Si nos permites un Sí, momento. ya está Claro que habilitada. Ya está sí. habilitada, Andrea. Sí. Ah, perfecto. A ver, entonces compartir pantalla. Y acá. Tengo, tengo algunos problemillas para encontrar la imagen. Bien. Bueno, mientras tanto voy a comenzar con la primera pregunta. Eh, bueno, la primera pregunta que se me plantea es ¿por qué el circo merece más espacios en México? Y, y en este sentido, lo que me gustaría mencionar es que en el circo se entrecruzan el universo artístico y el desarrollo de las habilidades corporales al extremo. Se trata de una actividad que potencia las cualidades del ser humano esenciales para la salud física, mental y espiritual. Asimismo, cultiva las cualidades como la creatividad, la solidaridad, la generosidad, la comprensión y apertura de a las diferencias, la entrega para el logro de metas, la confianza en sí mismo y en el otro, la gestión del miedo y el emprendimiento de estrategias para superar retos complejos. Eleva también la autoestima, el autocuidado y el cuidado del prójimo, entre otras cualidades. Por lo que su práctica es altamente recomendable desde las edades tempranas hasta la adultez. En el ámbito profesional, es una carrera que conjunta eh, las, las las características de las artes escénicas de vanguardia con el valor añadido de llevar al máximo las capacidades expresivas del cuerpo humano a través del desarrollo de habilidades extraordinarias. Así pues, la apertura de espacios de formación y entrenamiento a todos niveles en México es vital en tanto actividad que favorece la salud y el desarrollo de las artes al más alto nivel. Aquí lo que me gustaría comentar es que como actividad artística, el circo ha surgido con el origen de las demás bellas artes, así como la danza, como el teatro, como la música, como las artes plásticas surgieron en aquellos orígenes de la humanidad desde la época de las cavernas. El circo se ha venido desarrollando en diferentes formas, en diferentes ámbitos a lo largo de todo el mundo. Y en ese sentido, esta cualidad de conjuntar estos dos universos, lo artístico, pero al mismo tiempo el desarrollo de las habilidades físicas al más alto nivel, la erigen como una actividad que potencia al máximo estas capacidades creativas y al mismo tiempo esta noción de poder ir más allá de los límites de la corporalidad cotidiana. Eh, por eso, en todos los países, y en países como México en particular,
es muy importante que existan estos espacios, pero además que estos espacios no solamente se refieran solo al ámbito de lo profesional, sino que sean espacios de formación y de creación a todos los niveles, desde las edades más tempranas hasta la adultez. ¿Por qué? Porque no solamente va enfocado a aquellos que quieran dedicarse a la práctica profesional, sino también a aquellas personas que de alguna manera puedan desarrollar a nivel de hobby o a nivel de actividad que, que apoye a su desarrollo personal y a esta como filosofía del buen vivir, ¿no? Que quiere decir esto de la famosa mente sana en cuerpo sano. Bueno, en países en donde se han habilitado estos espacios a diferentes niveles, se nota claramente la influencia y la trascendencia que la actividad física y artística tienen en beneficio de las poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sería mi respuesta como a la primera pregunta que se me plantea respecto a la importancia de la apertura de estos espacios en México y bueno, yo diría, extendería espacios alrededor del mundo. Hay por ahí una pregunta que es ¿desde cuándo le interesó incursionar en este rubro? Bueno, esto es bien interesante. Yo la verdad es que de niña nunca me hubiera imaginado dedicarme al circo, ¿no? Cuando me preguntaban, bueno, ¿qué quieres ser de grande y tal? Yo pensaba, pues me gustaría ser bióloga o me gustaría trabajar en cuestiones más como científicas. ¿Qué pasó? Durante mi crecimiento y desarrollo en los niveles primaria, secundaria, comencé a darme cuenta que además de la inquietud sobre las cuestiones de orden científico o intelectual, me gustaba mucho la expresión artística. Entonces, de esta manera comencé a formarme dentro de la danza, el teatro, la música, las artes plásticas. Siempre me interesó muchísimo el desarrollo de las capacidades expresivas del cuerpo a altos niveles. Entonces, cuando terminé la preparatoria y tuve que entrar hacia o elegir una carrera profesional, decidí audicionar a las escuelas de danza y de teatro. Y afortunadamente me quedé en las dos. Entonces, bueno, ahí vino una siguiente decisión. Finalmente decidí entrar a la carrera de danza porque me parecía que era el momento en el que realmente podría profundizar más a nivel corporal. Y dentro de la danza comencé siempre a investigar sobre las posibilidades aéreas, sobre las posibilidades fuera del piso. Me generaba esta magia, ¿no? Esta capacidad del ser humano de volar, entre comillas, ¿no? Pero a partir de los aparatos o las diferentes técnicas de suspensión. Y de esa manera fui entonces entrando dentro de ya directamente el universo de lo circense. A partir de allí, y eso está ligado ya con la siguiente pregunta que se me planteó, es circo como forma de vida o expresión de libertad, esa es la pregunta que se me hace. Y entonces yo aquí lo que diría es, dentro de esta historia personal, ¿no? Al momento de decidir que me interesaba profundizar sobre las artes circenses, pues en ese momento aquí en México no existían escuelas o espacios para hacerlo. Entonces esto me obligó a tener que viajar. Y estos viajes entonces me permitieron ampliar la visión de lo que implica el arte circense hoy por hoy y en ese sentido, pues descubrir que las artes circenses en su expresión contemporánea conjuntan los discursos y las herramientas de las artes escénicas, el teatro, la danza, la música, las artes plásticas en una especie de fiesta de las artes y que también tienen que ver con las artes de vanguardia. En ese sentido, yo lo que reconozco desde el origen de las artes circenses
alrededor del mundo hasta la actualidad es que efectivamente constituyen una forma de vida, ¿no? Una forma de vida en donde una de las esencias principales es la transhumancia, es decir, este amor, esta pasión por viajar y por lo tanto también por abrir horizontes y a entender a la otra edad desde nuestras particularidades, encontrarnos con el otro, encontrarnos con ese exotismo y ese encuentro, ese reflejo que nos permite vernos a nosotros mismos, también nos permite delinear rasgos identitarios únicos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, efectivamente, tal como se plantea en la pregunta, también es una expresión de libertad. ¿Por qué? Porque finalmente dentro de la práctica física, técnica, tienes que estar todo el tiempo rompiendo límites, tienes que estar todo el tiempo yendo más allá de aquello que pensabas que era posible hacer, pero además no solamente esos límites geográficos, esos límites personales, físicos, sino también los límites geográficos. Y los límites geográficos también nos enfrentan a límites de cultura, de religión, idiomáticos, etcétera, y que es maravilloso darte cuenta que a través de un arte como este, la eficacia simbólica que implica el poder ver a un ser humano haciendo cosas extraordinarias, te permite justamente trascender esos límites de aquello que muchas veces creemos que es imposible de romper, ¿no? Y entonces existe esa comunicación, esa posibilidad de ir más allá. Entonces, sí, efectivamente el circo se vuelve una forma de vida porque no hay un momento en el que uno se desconecte de la acción profesional, sino que estás todo el tiempo en este ejercicio de creación, en este ejercicio de búsqueda y tal. Por otro lado, viene la siguiente pregunta, que es ¿cómo ha sido entrar en un área tan única en México? Y bueno, pues aquí, regresando a este punto inicial donde les comento no había nada, pues en realidad tampoco es que no había nada. México tiene una tradición circense importantísima. En términos de circo tradicional, pues contempla ha aportado a la historia del circo mundial a artistas de gran talla, reconocidos mundialmente, como los famosísimos trapecistas de gran volante, ¿no? Los primeros seres humanos que hicieron un triple salto mortal y después un cuádruple salto mortal fueron mexicanos, ¿no? Y así como esto, pues un montón de otros actos de circo tradicional, pues maravillosos, pero incluso antes del circo tradicional existían ya en el México antiguo actos rituales que tenían que ver con las cuerdas volantes, ¿no? Estas cuerdas que se montaban y donde los acróbatas giraban y hacían una serie de suertes acrobáticas, y así como eso, pues los famosísimos voladores de Papantla y en fin, un montón de actividades que tienen que ver justo con esta búsqueda de ir más allá de los límites cotidianos del cuerpo. Entonces, bueno, México como una tierra rica en estas diversas tradiciones, en estas diversas maneras de hacer más allá de los límites cotidianos, pues nos daba ya en el momento en el que iniciamos nuestros primeros pasos dentro del circo, un sólido pasado, ¿no? Pero además un sólido presente, porque lo que es increíble es que en México, todavía en la actualidad existen un montón de circos tradicionales girando, existen todavía comunidades originarias, de pueblos originarios que practican estos ritos, y entonces, bueno, de esto nos habla de un universo vivo y maravilloso en este país. En cuanto al circo contemporáneo, ahí sí nos tocó abrir brecha, ¿no? Respecto a esta fusión entre las artes circenses y las artes y las bellas artes o las artes vivas, y ahí, bueno, pues se nos abrió un panorama maravilloso de interrelación con los diferentes y de diálogo con las diferentes disciplinas. También tuvimos la posibilidad de entablar diálogos con artistas internacionales que comenzaban también su trabajo en este sentido. Ahí, por ejemplo, tuvimos muy al origen la posibilidad de
de realizar unas residencias de creación y colaboración artística con compañías como los Seven Fingers de Quebec, de Canadá, irnos al Polo Norte, irnos a Montreal, presentarnos en la Ciudad de las Artes del Circo. Después por ahí hicimos varias colaboraciones artísticas también con compañías de Francia, en Marsella, en fin, de llevar y traer nuestros símbolos, nuestros rasgos identitarios a través del circo en espectáculos que verdaderamente nos conmovieron y sobre todo nos permitieron ver esta profundidad y esta trascendencia que tienen pues estos discursos. A partir de que nosotros comenzamos a viajar y comenzamos a ver toda esta riqueza, pues nos pareció maravilloso la posibilidad de generar esto en México, ¿no? Y entonces comenzamos desde el inicio de nuestro trabajo a impulsar diferentes líneas de acción. Por un lado, la creación como compañía, por otro lado, la formación, ¿no? Al abrir talleres e invitar siempre artistas para que estuvieran también brindando formación a otros que como nosotros acá en México quisieran hacerlo. También al abrir espacios de presentación para espectáculos de esta naturaleza y a la difusión e investigación de las artes circenses, de tal suerte que actualmente nosotros contamos con nuestra sede en la Carpa de Mente, que se encuentra al sur de la Ciudad de México, y ahí actualmente estamos impartiendo la licenciatura en Artes Circenses Contemporáneas. Abrimos talleres también regulares de artes circenses para niños, jóvenes y adultos en un trabajo de semillero, y también es un foro que programa los 365 días del año a artistas nacionales e internacionales que se presentan por ahí. Después, como en esta línea de investigación, en esta línea de trabajo que busca también la difusión de las artes circenses en México, tenemos el Centro Mexicano de Documentación Circense, DocuCirco, y a partir de este espacio también hemos generado la primera biblioteca especializada en artes circenses contemporáneas, bueno, y en general con acervos acerca del universo circense. Así que, bueno, pues en esta incursión, en esta área de desarrollo, de oportunidad, de creación tan nueva en México como es el circo contemporáneo, pues hemos tenido también la maravilla de poder empezar, digamos, a crear desde la hoja en blanco, pues todo un universo que además ahora pues es creciente. Es maravilloso ver cómo de 2003, que nosotros arrancamos como compañía, a la fecha, pues el circo contemporáneo en México se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí voy a la última pregunta, que es, ¿cómo hacer para que más mujeres se arriesguen a construir estos espacios tan únicos y especializados? Y yo aquí lo que quisiera decir es que considero que cuando uno se dedica a lo que le apasiona, cuando una realmente está haciendo lo que el corazón le llama, pues esto va a florecer seguramente y va a ser la guía que va a llevarte siempre a hacer lo que quieres, a hacer lo que, por más complicado que parezca, puedas realmente hacer y desarrollar de forma única y de forma también incluso revolucionaria, diría, ¿no? Ahí quisiera contar que hubo una obra que hice en el 2011 que se llamó Cadáver Exquisito, y que es una obra que la hice a partir de un diario de sueños que hicimos cada una de las mujeres que participamos. Fue un espectáculo en donde estuvimos 8 mujeres en escena, todas estábamos en suspensión, ninguna tocaba el piso, y cada una de diferentes edades, desde una chiquita de 12 años hasta una bailarina emérita de más de 70 años, estuvimos durante el proceso de creación elaborando un diario de sueños, y fue a partir de estos sueños que fuimos desarrollando la línea dramática y las historias de cada uno de los personajes que construimos.
y luego en forma de cadáver exquisito, como este juego literario surrealista, estructuramos y desestructuramos las historias para ir contando qué pasa, ¿no? A través del universo circense, perdón, del universo femenino desde las técnicas circenses. Y fue maravillosa la experiencia. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el espectáculo era muy visual, era bastante onírico, de estética surrealista, y cada mujer que lo vio, y la mayoría de las mujeres que lo vieron, resultaban muy tocadas con esto, ¿no? Y el lenguaje poético y la forma en que se desarrolló les decía un montón de cosas, y de hecho llegaban al final y se acercaban con nosotras y algunas lloraban o algunas nos dejaban algún texto o cosas así. Y a los hombres en general les causaba una sensación como de misterio, ¿no? Como de, estoy viendo algo, pero no lo estoy comprendiendo, ¿no? Y era una cuestión general, ¿no? Claro, había muchos hombres que sí decían, me gusta, o sea, siento que algo me dice, pero no entiendo, ¿no? Ese era un poco como el trasfondo de esta cosa que generaron los hombres. Y entonces ahí creo que uno de las, pues como lecciones más bellas que dejó esta experiencia es que efectivamente, pues el universo femenino resulta un misterio. Yo creo que resulta un misterio incluso para nosotras mismas muchas veces, pero siempre que una se escucha y puede hacer caso a aquella intuición que nos guía, pues el camino se aclara y definitivamente uno puede construir los sueños dentro de la realidad, los sueños más complejos, los sueños más inalcanzables, los sueños más difíciles. Increíble historia del mundo circense, Andrea. Es impresionante cómo han sabido mezclar el arte tradicional y el arte contemporáneo en el circo, y especialmente en Circo de Mente, y han sabido pues hacer esa transición a dar también licenciaturas y talleres. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cuándo van a hacer una gira de Circo de Mente en Honduras o en el resto de la región latinoamericana? ¿Y existen en otros países licenciaturas en arte circense? Bueno, la primera pregunta es una cuestión que nos va a decir el panorama internacional pandemia, ¿no? Ahora realmente prácticamente todas las actividades presenciales se han tenido que detener, bueno, pues por la situación de salud. Sin embargo, bueno, por supuesto que nos encantaría hacer una gira pronto por Latinoamérica. En Latinoamérica hemos estado, hasta la fecha hemos estado en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Cuba, y pues nos faltan todavía varios países por tocar. Entonces Honduras seguramente será alguno de nuestros destinos próximos, nos encantaría. Y respecto a la pregunta sobre las licenciaturas, sí hay otras licenciaturas no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Aquí en Latinoamérica, la primera escuela de nivel profesional en circo se abrió en Cuba. Esto se hizo siguiendo un poco la línea de la escuela rusa. Bueno, de hecho no un poco, fue directamente de la línea rusa, y ha pasado algo parecido como con el ballet, ¿no? Que la escuela cubana hizo su adaptación a la cultura, al cuerpo y a todo lo que implica el ser cubano, y es una de las técnicas más sólidas que existe actualmente. Por otro lado está la Escuela de Circo de Cali, Colombia, que también es nivel licenciatura. Por otro lado está la Escuela de Buenos Aires, que también actualmente es licenciatura. Hace pocos años se acaba de consolidar como tal. En México existe la nuestra, que es licenciatura en artes circenses contemporáneas, y existe otra licenciatura que tiene una línea más de circo tradicional en Puebla. Es una universidad privada. También en Venezuela existe una licenciatura
Y me parece que por el momento hay varios proyectos más de licenciaturas en otros países más de Latinoamérica. Interesante saber que en el resto de la región latinoamericana también existe la posibilidad de hacer estos estudios. Sí. Tenemos una pregunta de Juan Rojas. Él es artista visual y trabaja sobre la temática de los pueblos originarios. Su pregunta se basa de qué manera practicaban los pueblos originarios las actividades de circo. Las actividades circenses a ver, tendríamos que decir que hay de pronto una polémica en utilizar el término circense a todo aquello que se refiere a actividades previas a la instauración de lo que se conoce como el circo moderno, que implica ya tal cual las carpas y todo esto. Esto se instauró, se creó como concepto durante la revolución industrial y entonces, bueno, todo lo que conocemos como actividades circenses previas a esto, ¿no? En realidad se denominan actividades circenses, ¿por qué? Pues porque son actividades que probaron ir más allá de los límites de la corporeidad humana cotidiana, ¿no? Entonces, entendiendo que lo que practicaban incluso esto también está relacionado con la noción de arte, ¿no? Muchas veces se habla de arte prehispánico o colonial y bueno, todavía el concepto de arte no era acuñado como lo manejamos actualmente, pero bueno, entendiendo que se refiere a estas actividades que van más allá de los límites cotidianos, lo que hacían los pueblos originarios eran actos rituales en los que se ponían en juego las habilidades desarrolladas para tales fines, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay registros de estatuillas del famoso acróbata, que es una persona que está haciendo una contorsión y que no se sabe con exactitud en qué consistía el ritual que se realizaba, pero eran festividades que se realizaban para celebrar alguna de las deidades o alguna de las fiestas religiosas de la antigüedad. En el caso de los rituales que se conservan hasta la actualidad, por ejemplo, mencioné los voladores de Papantla en México, que son conocidos como los voladores de Papantla porque hay una región que se llama Papantla donde se hace esto, pero en general este acto ritual se llama los voladores y se realiza en diferentes zonas del país de México. Y lo que hacían era subir hacia un palo central y colgados de los pies se descolgaban desde arriba como, haciendo giros y descendiendo desde las cuerdas con una persona que está arriba tocando una flauta sin ningún tipo de protección o de seguridad, digamos, sobre un palo que podía tener hasta más de 15 metros de altura. Y estas personas venían descendiendo conforme se iban desenvolviendo estas cuerdas generalmente de yute, ¿no? Esto era para celebrar los 4 puntos cardinales y un tipo de ritual que justamente, bueno, buscaba recordar la armonía del cosmos y etcétera. Después ha habido otro tipo de expresiones de pueblos originarios, pero que han sido ya fusión, ¿no? Que han sido ya más bien producto de un sincretismo cultural entre los antiguos mexicanos y ya el cristianismo. Y ahí tenemos diferentes expresiones de lo que se conoce como la maroma indígena, en donde ya hay una figura de un payaso, en donde ya hay incluso la figura de los trapecistas, y esto es de todas maneras siempre relacionado con festividades religiosas. Entonces, este tipo de ritos son los que todavía actualmente se pueden ver, tanto el de los voladores como el de la maroma indígena. En México es posible todavía encontrarlos. Muy interesante